Decir que una mujer trans no es una mujer es violencia y no se debería permitir en un medio público. Ese planteamiento, esa violencia, no se debería aceptar jamás en una televisión pública. Es un planteamiento propio de nazis y propio de gentuza. Así que, según Pablo Iglesias, decir y pensar que los hombres que padecen disforia de género y creen que son mujeres no lo son, es algo propio de nazis. Veamos. Las declaraciones de Pablo Iglesias se produjeron en el programa 59 segundos de la cadena Radio Televisión Española, emitido el 12 de febrero de este año 2025. El tema de debate eran las leyes aprobadas por Donald Trump en Estados Unidos, que expulsaba la ideología de género del Estado, sentenciaba que solamente había dos sexos e impedía a los hombres y mujeres disfóricos competir en competiciones deportivas que no fuesen las de su propio sexo. En ese debate estaba presente Tasia Aránguez, que es la representante de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, unas feministas que piensan que solamente hay dos sexos, el masculino y el femenino, lo cual coincide con la realidad. Esta señorita expresó lo siguiente. Y bueno, quería señalar que Trump, por ejemplo, puede estar de acuerdo en que está lloviendo, en que llueve, en que el agua moja. Es decir, hay cosas que son verdad con independencia de que las diga Agamenón o su porquero. Y una cosa que es real es que la biología existe y que la biología es relevante para el deporte. Y la identidad de género no puede sustituir a los derechos basados en el sexo. Ambas categorías son distintas y deben convivir. Y los derechos de uno no tienen que ser a expensas de los derechos de otra. A lo cual Pablo Iglesias respondió con el siguiente discurso. Lo que sí existe es la ley, y la Ley 4/2023, la ley trans, dice, y estamos en un medio público, en la televisión pública, que la discriminación a las personas LGTBI no es aceptable en un medio público. Decir que una mujer trans no es una mujer es violencia y no se debería permitir en un medio público. Ese planteamiento, esa violencia, no se debería aceptar jamás en una televisión pública. Es un planteamiento propio de nazis y propio de gentuza. Esta opinión de Pablo no es exclusiva suya, sino de todo su partido, Unidas Podemos. Aquí vemos un tuit de Echenique confirmando que decir que solo existen dos sexos es cosa de nazis. Pablo Iglesias, en ese mismo programa, pocos minutos antes, había dicho que había que discriminar a los nazis, es decir, a las personas que piensan que solamente hay dos sexos. Pues bien, a esas personas Pablo Iglesias proponía discriminarlas. ¿Por qué? Por ser nazis. Es que al final parece que aquí tenemos que discutir sobre si hay que discriminar o no discriminar a las mujeres trans, o tenemos que discutir sobre si hay que discriminar o no discriminar a las personas no binarias, y yo creo que tendríamos que discutir sobre si hay que discriminar a los nazis, como Trump. Y yo creo que sí, creo que hay que discriminarles porque son muy peligrosos. Ahora bien, según las ciencias políticas, nazi es la abreviatura de nacional socialista o socialista nacionalista. ¿Acaso los socialistas nacionalistas son los únicos en toda la historia que piensan que solamente hay dos sexos? ¿Acaso los nazis son los únicos de toda la humanidad que opinan que las personas que padecen disforia de género no son lo que creen ser? En ese caso, serían nazis los cristianos, los musulmanes, los hindúes, los zares de Rusia. Obviamente, esto es un contrasentido, un absurdo, algo impropio de un profesor de ciencias políticas. Pero sí, es algo propio de un propagandista y de un marxista, pues los marxistas, entre las herramientas que consideran lícitas y legítimas para conseguir la revolución, tienen entre ellas la mentira, que a nivel histórico se manifestó en el agitprop. Así que cuando Pablo Iglesias y Podemos califican de nazis a las personas que creen que solamente existen dos sexos, lo que está haciendo es demonizarlas, señalarlas, para que las hordas antifa ataquen a esas personas, como hicieron contra Rorro, de lo cual hablamos en este vídeo que pueden ver pinchando aquí. Ahora bien, las ideas de Podemos respecto a la transexualidad y a los transfobos no son propias y exclusivas de Unidas Podemos, sino del PSOE y del Partido Popular,
que son quienes han estado aprobando leyes de género desde el año 2004, cuando menos. Pues todos ellos, PP, PSOE, Unidas Podemos y los secesionistas catalanes y vascos, obedecen en último término a los mismos amos, los cuales permiten que sus títeres políticos mantengan ciertas diferencias, pero en lo esencial todos están de acuerdo. Y uno de los ejes principales y fundamentales de la agenda de la mafia de la usura es la ideología de género, la cual afirma que los seres humanos nacemos como tablas rasas neutros, es decir, con una identidad sexual neutra. ¿Por qué actualmente hay una mayoría de personas cuya identidad sexual coincide con su sexo genital? Según el punto de vista de género, debido a la opresión cultural, la cual nos obligaría a ser hombres atrapados en cuerpos de hombres, en mi caso, o mujeres atrapadas en cuerpos de mujeres. Pues según la perspectiva de género, nuestra identidad sexual al nacer sería neutra o indeterminada. ¿Indeterminada respecto de qué? Respecto de los genes y las hormonas y el sexo genital. Según la perspectiva de género, naceríamos con una identidad sexual neutra, indeterminada o fluida. Porque en la actualidad hay más personas cuya identidad sexual coincide con su sexo genital. Debido a la opresión cultural, una opresión tiránica y liberticida de la cual los nuevos marxistas, los postmarxistas, pretenden liberarnos mediante derechos, mediante nuevos derechos humanos, tales como conceder a los niños el derecho a practicar la bisexualidad desde su más tierna infancia o a autodeterminarse en cuanto a identidad sexual o identidades género, que son sinónimos. De ahí deviene la ley trans. Esos son los fundamentos ideológicos y filosóficos de la ley trans. Fundamentos que se resumen en la frase «el ser humano no nace, se hace». Frase de Jean-Paul Sartre, existencialista ateo, que decía que el ser humano no tenía esencia, era pura existencia. Tal idea la copió su amante Simone de Beauvoir y dijo «la mujer no nace, se hace». Por tanto, si la mujer no nace, se hace, un ser humano que nazca varón como yo podría autoconstruirse para ser una mujer al 100%, una mujer 100% de verdad. De ahí que cuando Pablo Iglesias y Unidas Podemos y el PSOE y el PP y los restantes títeres políticos de la mafia de la usura dicen que negar que una mujer trans es una mujer de verdad es un acto de violencia propio de nazis, estén diciendo quien niegue que el ser humano nace como una tabla rasa es un nazi violento, que debe ser reprimido legalmente o extrajudicialmente por grupúsculos antifascistas. ¿Bien? Parece complicado, pero no lo es. Yo he escrito este libro de 400 páginas con un sentido del humor negro que facilita su lectura. Así que yo se lo recomiendo si quieren saber más acerca de este tema. Pues soy maestro en la cuestión.